he incluido, que no son nativos de Florencia, pero que responden a este predominio de la forma que busca justamente el Quattrocento florentino. En este caso tenemos a Paolo Uccello. Paolo Uccello va a representar varios cuadros con el tema de estas batallas, la batalla de San Romano, y pueden ver, miren que después se las comparo con otra, pueden observar cómo aquí le importa enormemente, de hecho se sabe que lo desvelaba prácticamente, tanto la perspectiva, lograr la tridimensionalidad sobre un plano como es el cuadro, y además, fíjense ustedes cómo con los escorzos de los caballos está planteando distintas posturas que indiquen justamente que ese está más lejos que este otro. Acá en el centro podemos ver un caballo blanco, acá otro y acá otro, uno de frente, otro de atrás y este de perfil. De esta manera crea una construcción piramidal. Otro elemento a tener en cuenta es el hecho de que la pluridireccionalidad de las lanzas va generando también espacialidad. Y vean ustedes, acá tiene un resabio de lo antiguo, y es el hecho de que simultáneamente quiere mostrar lo que está ocurriendo en la batalla y allí atrás lo que está ocurriendo en la campiña, de modo tal que aquel plano lo levanta y podemos ver a un hombre arando una serie de animales, conejos, liebres, etc. Nosotros sentimos por la multidireccionalidad de las lanzas y además por los escorzos del caballo y la cantidad de gente que aparece, que hay un movimiento realmente muy marcado. Nosotros podríamos recortar perfectamente cada forma de la otra. Predomina el lenguaje dibujístico, en donde la línea ciñe y aprieta el color. Y yo ahora les muestro una batalla del siglo XVII. Miren. Escorzos de distintos caballos, por otra parte los que están peleando a un lado y al otro. Hay una multitud de gente, pero me sería absolutamente imposible separar una figura de otra. Lenguaje de mancha, predomina lo emocional, lenguaje de mancha. Las superficies son porosas, superficie abierta, y además no tenemos un lenguaje en absoluto dibujístico, porque aquí, si quiero sacar una figura, se me vienen todas detrás, es decir, que están unidas. Si volvemos a Paolo Uccello, siglo XV, podemos ver cómo hay un predominio de la forma, y ahora nos resulta mucho más estable, ¿no es cierto? Ese predominio de la forma, junto con la línea, es típico de Florencia en el siglo XV. En el mismo momento, en Flandes, en los Países Bajos, en lo que todavía era Flandes, vamos a ver la pintura flamenca, donde va a haber un predominio de la materia imitativa. Florencia, en este sentido, está iniciando ella sola el camino de la pintura en tridimensionalidad. ¿Qué tal, querido? Por favor. Miren acá otra pintura sobre tabla de Paolo Uccello, donde podemos ver nuevamente
la rotación, en este caso del animal, le costaba muchísimo hacerlo, porque justamente el que había terminado el Trecento florentino había sido Giotto, y lo comprendió Masaccio, a quien ya hemos visto, de modo tal entonces que trasladar a una superficie plana la tridimensionalidad es un esfuerzo denodado el que están haciendo. Se ha logrado antes, claro, en arquitectura, con Filippo Brunelleschi, por ejemplo, que plantea justamente el espacio como continente y contenido. Acá nosotros tenemos todavía el espacio como un telón de fondo. Esto no es un defecto, es una característica. Un telón de fondo, y en un primer plano se desarrolla el acontecimiento. Aquí las lanzas se tornan más verticales para justamente enmarcar al soldado más importante. Y luego, sí, acá se disparan generando un punto de fuga, y luego aquí se ladean para frenar lo que de este lado se disparó. En esta obra, que forma parte de... Seguimos con Uccello. De una obra que se llama Milagro de la hostia profanada, observamos cuál es el esquema que siguen la mayoría, y es el de pirámide de base cuadrangular, invertida, truncada y carente de atmósfera. Esto es una de las teorías de Brunelleschi en arquitectura. Vean ustedes cómo acá tenemos como cortada la punta, ¿no? Lo que sería una pirámide invertida, truncada, de manera tal que las líneas vayan creando la tridimensionalidad. Es una perspectiva geométrica que achica las figuras del fondo con respecto a las que quiere figurar en otro plano, pero no pierde en nitidez, atención, si no tendríamos una perspectiva atmosférica. Lo último se ve con tanta claridad como lo que se supone en un primer plano. Además, la apertura de la ventana y la apertura de esta puerta está vinculando otros espacios. Paolo Uccello. Fra Angelico, el Beato Angelico, lo pueden encontrar de las dos maneras. Él es un monje dominico que llega a tener mucha jerarquía dentro de su orden y de alguna manera es la cabeza de uno de los conventos más importantes de Florencia. Y además se dedica a la pintura como si fuera un festejo. ¿Me va a dar hipo? Un momentito. No. A ver, espera. A ver si lo logramos. Si no conociste traguito. 8. Ahora 8. Ahora 8. Uno por las dudas. Uno por las dudas. Bien, Fra Angelico entonces va a tener connotaciones que lo vinculan de alguna manera con lo medieval en cuanto al sentido de la imagen, en ninguna forma en cuanto a la conformación. Él es posterior y además también por edad vive mucho tiempo más, así que hay una parte en la que coinciden a Masaccio, ¿no? Y lo deslumbraba la potencia de Masaccio para poder crear en un muro la ilusión óptica de tridimensionalidad, que lo lograba fundamentalmente Masaccio, recuerden,
aplicando por primera vez claroscuro en fondo y figura. En este caso Fra Angelico está realizando una pintura con la Anunciación. El ángel le anuncia a María la venida de Cristo. Incluir las palabras, ¿ven?, dentro de la obra pictórica se considera un elemento vinculado con lo anterior, el Renacimiento temprano como es el del 400 o el del 500, con Leonardo, Rafael, Miguel Ángel, Bramante, etc., van a querer que la imagen no esté mezclada justamente con otro tipo de lenguaje, que no sea el ceñido a lo plástico. De modo tal que acá hay un elemento ilustrativo que está mostrando un vínculo todavía fuerte con la antigüedad. Vean otro elemento a tener en cuenta. A través de las arcadas de medio punto que ha puesto aquí, ha dado una profundidad que logra también en la otra habitación por medio de la luz. Fíjense cómo esta parte está más iluminada que esta, de manera tal entonces que crea por medio de la luz la profundidad espacial. Y acá otro elemento que lo vincula en alguna forma con una pintura de índole didáctica es la causa teológica por la que un día tuviera que ocurrir el nacimiento de Cristo. Entonces, allí arriba está mostrando la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Es un extraordinario pintor, muy afecto al color, porque siente que le canta la gloria divina, y además se dice que comulgaba antes de cada pintura. Otro elemento, en el convento de San Marcos en Florencia, él va a pintar muchas veces las celdas, el lugar donde duermen y descansan los monjes de sus compañeros, de manera tal que nos vamos a sacar a Adán y Eva. Es un gran pintor, Fra Angelico. Claro está, las montañas todavía resultan acartonadas, pero fíjense ustedes cómo está planteando un irse hacia atrás. Notable colorista, porque acá supuestamente serían túnicas blancas, y fíjense ustedes cómo pone reflejos fríos y cálidos, creando la volumetría, pero por otra parte una sinfonía de tonalidades que los hermana a través de la ropa con todo lo circundante. El ángel resulta mucho más plano con respecto a los cuerpos de ellos. Esta es extraordinaria. Está en el Prado otra anunciación, él va a pintar varias anunciaciones, siempre buscando, la reitero, la tridimensionalidad. Miren ustedes cómo lo logra acá en la proyección de este banco, en la otra habitación. Los azules restallan realmente y además tienen el valor simbólico de el paraíso. Acá representa en grisalla, como si fuera un relieve, la figura de Cristo ya resucitado. Es decir, acá nos da el inicio, por qué el nacimiento de Cristo un día y luego su resurrección. Acá, en esta representación, podemos ver la perfección de la vegetación, que justamente alude a la perfección de la obra divina y que han perdido Adán y Eva después del pecado original. El ángel los expulsa, un color mucho más intenso para el ángel, está más puesto en perspectiva que en la obra anterior, y vean ustedes cómo se está marcando el camino hacia el afuera.
¿Se dan cuenta que el dramatismo del Adán y Eva de Masaccio no lo encontramos en estas obras? Y fue el primero. Y acá sí. Acá sí. Acá se aproxima mucho más. Ha sacado toda connotación que no se refiere específicamente a la concentración temática. Es una anunciación, el ángel, María. Esa concentración temática propia del Renacimiento aparece en la figuración de un espacio arquitectónico a través de cuyos arcos se puede ver un espacio exterior. Aquí María adquiere una monumentalidad que la hace más potente, mucho más potente. Y el ángel, por la pleguería, por los oscuros y los claros, para dar justamente la volumetría, está dando la otra gran preocupación, el espacio y la volumetría. Como todo el siglo XIV, todo el siglo XV va a tener estas dos preocupaciones que va a ir solucionando perfectamente. ¿Cómo ubicar una figura en el espacio? En el espacio obviamente tridimensional. ¿Cómo ubicarla con peso en el espacio tridimensional? Andrea Mantegna no es florentino, pero pinta en la misma época que los florentinos y tiene connotaciones de la misma técnica. En este caso estamos en Mantua, en un sector del Palacio de los Gonzaga. Los Gonzaga eran las autoridades de Mantua. Recuerden que Italia se unificó recién a fines del siglo XIX, de manera tal que Florencia es una república, Venecia es otra república, Mantua es un marquesado y así sucesivamente, ¿no? En este caso, ya vamos a tener a un hombre, Mantegna, que va a darnos ilusiones ópticas, perspectivicas, que realmente son deslumbrantes, En este caso tenemos la Cámara de los Esposos, que además nos lleva a ver cómo vivían y cómo comienzan a tomar el arte como vehículo para pasar a la posteridad. Toda la familia Gonzaga, acá está su padre, su madre, acá hay unos tíos, uno de los cuales es un sacerdote, se hace representar en pintura al fresco en esta cámara donde se va a hacer la ceremonia del matrimonio del hijo más joven. Todo este despliegue nos está hablando de antropocentrismo. Mi familia, mi hijo, mi nombre. Vamos a ver algunos paños de pared, luego nos trasladamos acá y luego el prodigio, nos vamos a parar acá en el medio y vamos a ver hacia el techo. Quiero que observen, por ejemplo, que después también lo vamos a ver más cerca, cómo este joven está puesto delante de la supuesta columna, de manera tal que la tridimensionalidad se acentúa aún más, poniéndolo a él primer plano, segundo plano, tercer plano. Vamos acá, creo. ¿Qué puse esta parte? Ah, no, otra vista. Acá están llegando, por eso han dejado sus corceles acá. Son familias que viven fastosamente, que por otra parte lo que más nos importa es que
han decidido, y esto en buena medida tiene mucho que ver los Medici florentinos, para quien va a pintar Filippo Lippi, Botticelli, ya lo vemos, en la idea de perdurar a través del arte, es decir, frente al honor medieval, la fama en el Renacimiento, la fama. Vamos a ver incluso cómo representa las distintas edades esta capa corta, como las calzas, son calzas medias de seda, indican justamente su nivel económico. También diferentes colores en las piernas. Aquí tenemos al gran prelado eclesiástico, todos muy serios, muy solemnes, y allá podemos ver los puentes, el núcleo urbano antiguo rodeado por una fortaleza, de manera tal de dejarnos bien claro que es el afuera. Observen cómo esta pierna y esta otra en los niños está más oscurecida para indicar justamente que están más atrás. Observen cómo este pie se sale prácticamente del marco y esto que está aquí es pintado. Ahí sí ya hay más perspectiva como estética, ¿no? En el fondo. Todavía podés recortar, ¿ves? Esta es la cara del sacerdote. Lenguaje de línea, con una precisión casi escultórica. Observen cómo la línea va definiendo, separando perfectamente cada rasgo del otro y todos con respecto al núcleo de la cara general. Nosotros podríamos recortar absolutamente cada forma y esto se debe, o cada rasgo mejor dicho, se debe justamente a ese lenguaje dibujístico que es propio de una intelectualidad muy marcada, muy orgullosamente marcada por otra parte, porque recuerden que el Renacimiento hay una gran fuerza en el antropocentrismo, en el racionalismo y en la representación de este mundo. En la representación de este mundo es donde va a darse el intento permanente de la perspectiva. Aquí tenemos la pared con respecto a los padres. Los padres están sentados ya y un servidor se acerca a decirle algo al dueño, al cabeza de familia. Acá hace alusión a los mármoles de distintos colores y a, atención, palmetas decorativas, palmetas, eso lo vimos en Grecia, es un elemento que aparece en Grecia. Mantegna va a tener una profundísima admiración, como todos ellos, pero a él a veces se lo reprocha porque se le dice que su admiración lo lleva a ser casi un arqueólogo de la antigüedad clásica. No es así, en absoluto, no es así. Vean al joven que había mencionado anteriormente. Acá están entrando toda una serie de invitados. La cortina se aparta, generando la ilusión óptica de que se mete detrás de esta otra cortina. Nos acercamos y podemos observar detrás de las palmetas los árboles cargados de frutos y la vista al exterior. Esto es muy italiano. La veduta, con B corta, veduta.
vista al exterior desde un interior totalmente arquitectónico. Después lo van a intentar tomar los otros países. Todos son retratos. Vamos a acercarnos acá. Y vean que la imagen está tratada como individualidad por el retrato y también por forma. Yo puedo perfectamente separar este hombre de este otro. Además, hay gestualidades como la boca entreabierta, las cejas levantadas y una mirada que indica que sabe que es muy poderoso y que no quiere que lo moleste en esa situación. Alguien le ha mandado este escrito llevado por este hombre y él murmura algo. Ahora vamos a acercar a su cara. Acá el elemento doméstico, la figura del perro. Retrato. En la boca está poniendo la tonalidad del tocado. Las líneas de la frente son justamente eso, líneas. Volumetría, claroscuro moderado en el Renacimiento. En el Barroco vamos a tener un claroscuro exagerado, así se denomina, porque la sombra se superpone a la imagen. Esto va a ser para crear un efecto, no, va a ser porque le sale mal. Si nos paramos en el centro de la cámara esta que estamos viendo y miramos hacia arriba, aunque el techo en forma alguna es redondo, miren el prodigio que ha hecho él de trabajo de perspectiva. Aquí está dándonos como una enorme construcción, como si esa cámara tuviera una gigantesca linterna sostenida sobre esta parte completamente cubierta de frutos, alabanza de la naturaleza, y aquí algunos angelitos han sido convocados, han honrado a la familia Gonzaga con su presencia. Algunos, miren, están del lado de afuera del anillo. Otros están del lado de atrás del anillo. Todo esto es pintura. Se asoman algunos vecinos para ver el despliegue de la familia Gonzaga. Acá ha puesto este travesaño para sostener esta enorme planta y si mirás para arriba sentís realmente como si el techo de alguna forma fuera absolutamente redondo y lo que él hubiera hecho es generar un diseño para esa redondez que ya estaba. No. Les vamos a acercar algún escorzo. Aquí tienen al niñito que estaba tras la baranda y pueden ver cómo está visto completamente en escorzo, de manera tal que Mantegna está mostrando acá un absoluto dominio de espacio y figura. Espacio y figura. En este caso, tenemos el momento en el cual Jesús solo está rezando y sus discípulos se han dormido por completo. Acá ya aparece el enorme grupo que conduce Judas, que viene a buscarlo.
Y acá se va a iniciar justamente toda la etapa del juicio, el martirio, etc. Que la preanuncia, toda esa etapa tan dramática, este cuervo acá parado en la rama. Cristo está rezando, buscando fuerzas. Es el momento en el que dijo: Padre, aparta de mí este cáliz, como diciendo, siento que no lo voy a poder aguantar. Mostrando claramente su aspecto humano. Observen el camino de piedra, cómo se va curvando, entra y luego sale para marcarnos distintas espacialidades. Todo un grupo de gente ya la podemos ver perfilada allí y de cuerpo completo acá. Ahí tenemos el ave de rapiña que está indicando justamente la traición. Aquí podemos ver más pequeños, otros que siguen saliendo para ir a buscarlo. Como pueden ver, el fondo es recortable, perspectiva geométrica. Yo siento que esta parte de la muralla está, por supuesto, más próxima a mí que aquella otra. Andrea Mantegna. Pueden ver que se trata de María y el niño, de María y Jesús. Los toma desde un punto de vista absoluto y decididamente humano. Incluso el niño está fajado, como se hacía en la época, y es un recién nacido, porque miren cómo ha tenido el cuidado de tomar estas hinchazones en la carita. Y por otro lado, si su madre no le sostuviera la cabeza, él no podría hacerlo solo. Ella describe con él una unión absoluta por esta forma tan hábil que ha dado Mantegna a la composición. Quedan los dos dentro y ella tiene una profunda melancolía. Quiere proteger a ese niño pensando a futuro. El abrazo, tomarlo por acá, todo eso está implicando, junto con el peinado de ella, una representación que tiene en base un modelo. Y aunque el tema sea religioso, la representación es totalmente humana. Renacimiento. Y lo que faltaba aparecer. Eso va a ver tanto también en Botticelli. En este caso, la mitología griega. Ahora, la mitología aunada a un mensaje que se vincula con los defectos que no son gratos a los ojos de Dios. Entonces, cada uno de estos cuerpos que ven ustedes, deformes, están apuntando a un defecto o carencia del alma, que a Mantegna se le ocurrió representarlos con formas corporales. Acá tenemos un magnífico jardín pautado con arcos de medio punto vegetales, en el que irrumpe iracunda Palas Atenea, la diosa de la inteligencia, armada con casco, lanza, ya lo sabemos. Está furiosa y jóvenes que actúan bajo sus órdenes empiezan, continuando la carrera, a espantar, a echar a aquellos que de alguna manera contaminan con su carencia respectiva. Por ejemplo, está la figura mitológica del centauro, como la figura mitológica del fauno, que están representando los apetitos completamente descontrolados
desde el punto de vista de la sensualidad. Ven acá una mujer. Ese es el mito de Dafne. Ya lo veremos en el barroco con Gian Lorenzo Bernini en un grupo escultórico pasmoso. Apolo se ha enamorado de la doncella Dafne y permanentemente le requiere de amores. Ella no quiere, fundamentalmente por el hecho de no perder su virginidad, puesto que se la ha ofrecido a la diosa Diana, Artemisa o Diana, la diosa de la caza y de los bosques. Entonces, en el momento, acá ya pone la conclusión, en el momento en que Apolo llega a posar su mano sobre el cuerpo de Dafne, se empieza a transformar en árbol. Es mujer y es árbol. Entonces, mitos griegos, dioses griegos, aunados acá a una representación de vicios y defectos que aluden a lo que rompe el equilibrio entre razón, sensación y sentimiento. Eso va a buscar en la armonía que mencionamos permanentemente el renacimiento. Observen aquí las lechuzas o búhos que van volando y que son representaciones justamente ¿de quién? De Palas Atenea. El Palas Atenea es la inteligencia siempre en estado de alerta y la inteligencia que prefiere la paz, pero que también es la inteligencia aplicada a las tácticas, exacto, a las tácticas de la guerra. Y es además la diosa de la inteligencia aplicada a las artes manuales, por lo tanto, que implica la inteligencia. Por lo tanto, los artistas la tienen como uno de sus referentes. Muchas gracias. En este caso, observen que, por supuesto, incluso el enojo está contenido. No perder la línea. Y acá estas lechuzas están referidas, como les he dicho, a la inteligencia siempre vigilante. Durante toda la Edad Media va a representar a la noche, al demonio, etc. En cambio, en el Renacimiento se la vuelve a vincular, a veces sí, a veces no, cuidado, se la vuelve a vincular con el pájaro que justamente puede rotar la cabeza, mirar en todas direcciones y que no cierra los ojos, por lo tanto está permanentemente en estado de alerta. Referencia mitológica. Aquí tenemos el enojo de Palas Atenea, que está gritándole a un cupido que se divierte generando amores correspondidos o amores no correspondidos sin hacerse cargo de las responsabilidades. Aquí tenemos un pequeño fauno conducido por otro fauno. Las ropas ondean en torno a la figura de Palas Atenea, representando así el movimiento. Ven, por ejemplo, esta mujer acá, con los senos secos, arrugados, es porque representa la avaricia, la que no da nada, es la avaricia, dado con una forma humana. Acá está representada la pereza. Lo llevan porque no se quiere mover ni siquiera ante la presencia de Palas Atenea. ¿Era posible esto 50 años antes? No.
tenemos tanto en el centauro como en el fauno la representación de los apetitos descontrolados. ¿Qué? ¿Condenar los apetitos sensuales? Hombre, el renacimiento no. La desmesura es lo que condena, lo que te hace perder el equilibrio. El equilibrio. Acá representa la envidia, amargada, no viendo lo que tiene, deseando lo que no tiene, con un gesto de asco está mirando a la intervención de Palas Atenea. Acá tenemos el ocio, por eso lo representa de esta manera. El ocio no quiere hacer nada, se va idiotizando. Nosotros hoy, claro, sentimos un golpe ante esto. Si esto se lo hace en el barroco, va a ser para mostrar realmente un problema físico real. Acá tiene un sentido alegórico. Busquen alegoría, que los veo despavoridos. Alegoría, una conjunción de símbolos, y no les digo más, en la próxima les pregunto a ver si lo buscaron. Sean buenos, porque no se veía. Miren cómo logra las patas de los faunos y diferencia perfectamente la estructura de lo humano. De estos faunos que vimos acá. Este San Sebastián de Andrea Mantegna nos muestra justamente esa gran admiración que él tiene por todo lo romano y lo que queda de copia griega hecha por los romanos. Acá, en estas columnas enormes, nos está mostrando el inicio acá, en el arranque trunco, porque así estaría, de un arco de triunfo. Y vemos un pie solo de lo que sería una gigantesca escultura, conmemorando justamente el antropocentrismo al que el Renacimiento quiere volver. Vean ustedes cómo la figura de Sebastián afecta por la mirada hacia arriba el dolor, pero su cuerpo está en contraposto con una superficie totalmente lisa y pulida como si fuera mármol, y justamente no predomina para nada la emocionalidad violenta ni el sentimiento. Esto está contenido. Andrea Mantegna va a pintar esta dormición de María o tránsito de María, que si Dios quiere el año que viene compararemos con el mismo tema, pero dado por Caravaggio. Van a ver qué diferencia brutal. No es ni mejor ni peor una que otra, pero ahí se puede ver claramente como siempre hay un artista que nos dice y que nos habla, además de su propio interior e individualidad, de la época. En este caso se da la dormición o tránsito de María. María se duerme, según dice el dogma teológico, y transita, cambia de sitio, de la tierra al cielo en cuerpo y alma, donde la recibe Cristo. Observen cómo los discípulos que han quedado vivos están en torno a ella, realizando un cántico, sosteniendo unas velas, pero ninguno de ellos hace una genuflexión, ninguno de ellos está mostrando una desesperación, un dolor que
apunte a la emocionalidad, armonía y equilibrio entre emoción, sensación, sentimiento. Además allá la magnífica apertura al exterior, la veduta, que hace que se interrumpa en parte la monotonía de la arquitectura interior y que además prolonga e incorpora el espacio exterior a un ámbito interior. Perspectiva geométrica, fíjense ustedes las líneas de fuga a través del piso. Y vamos a ver, acá ahora nos vamos a acercar acá, en la nitidez, ¿ven? Estamos en un plano bien distante, o lo que él ha querido figurar como un plano bien distante. Yo puedo recortar. Fíjense ustedes, acá está empalizada la construcción arquitectónica, las barcas rotas o con remeros, el juego de luces, luces y sombras, tridimensionalidad, perspectiva geométrica. Magnífico retrato de un dignatario de la iglesia. Esto nos muestra que también él quiere permanecer a través del retrato, el dignatario de la iglesia. Entonces, sin poner en cuestión la fe, el Renacimiento va a poner el acento en el antropocentrismo. En este caso vemos una figura en la que predomina la dignidad, la autoridad indiscutible, y miren el anillo de pelo perfectamente identificable y separable de la parte calva de la cabeza, que es la tonsura. Incluso se permite un sombreado en el que nos hace sentir que aunque está rasurado, es de una barba dura y todavía quedan los restos. Una completa humanización. Este cuadro tan famoso, Lamento ante el cuerpo de Cristo muerto, acá en un escorzo prodigioso. Fíjense ustedes cómo levanta esta parte y lo va tomando a Cristo desde las heridas completamente exangües, ya no mana sangre, es un cadáver, los manos puestas como representadas como han caído, porque él es inerte. Entonces fíjense ustedes como un dedo va para adelante, los otros para atrás, y además vemos sí acá esa emocionalidad potente. Esto es para que observen que cuando quieren, ya sea por el tema, ya sea por la propia personalidad, representar una emocionalidad muy fuerte, lo logran absolutamente. Todo lo que estamos hablando son opciones. Acá hay una opción por la forma, por el lenguaje dibujístico, por la contención, el equilibrio y la armonía. En cambio, el mismo Mantegna que dio todo esto, acá nos está dando a una virgen, mírenla, anciana. Ahora nos vamos a acercar. Es decir, que el paso del tiempo no ha resbalado sobre ella. Cuando ya se estaba dando la idea de los dones preternaturales para María. Los dones preternaturales son los que tenía el humano antes del pecado original: eterna vida, eterna juventud, eterna salud. A partir del pecado original, con la expulsión del paraíso, surgen aquellas frases
te dicen parirás con dolor, trabajarás con el sudor de tu frente, del polvo viniste y al polvo volverás, etc. Es decir, todas las características de mortalidad, de trabajo, esfuerzo, de nacimiento, crecimiento, muerte, vejez, todo lo demás, de lo específicamente humano. Se dice que si María nace sin pecado concebida, para después poder ser el vientre en el que se geste Cristo, sigue detentando los dones preternaturales. Así lo va a hacer el genial Miguel Ángel en su primera piedad, en que María parece todavía más joven que el hijo de 30 y pico de años que tiene en los brazos. Entonces sigue gozando de juventud, ha quedado detenida en el momento en que tuvo a Jesús, y por otra parte, además de no envejecer, no muere, transita como en una especie de sueño. En cambio acá Mantegna, atención, la representa como una mujer bien entrada en años, completamente marcada por las arrugas, y observen tanto la boca de ella como la boca abierta de Juan, dejando ver los dientes, una explosión de sentimiento ante el cuerpo de el ser más amado, es decir, una representación absolutamente humana. Vamos a acercarnos acá y miren, valoren, no, que les voy a decir yo a ustedes que son artistas, miren el escorzo, ¿no? Piensen lo que le costaba a Paolo Uccello. Ven cómo van creciendo sobre ellos mismos o los anteriores. Fíjense. Juan acá también tiene marcas, pero son por la expresión que tiene su rostro. En cambio, ella, en la frente, en la cara, en el resto de la cara y demás, está mostrando que es una mujer bien entrada en años, que está absolutamente sobrepasada por el dolor. Y observamos acá las lágrimas. Es mi hijo el que estoy viendo. Piero della Francesca, sí, querido. Piero della Francesca no, ha nacido en Florencia, ha nacido en Urbino, es uno de los grandes del siglo XV, incluso va a vivir muchos años, y cuando empieza a perder la vista va a dictar, y él también podía escribir, claro, a dictar un libro sobre la perspectiva que muestra justamente un conocimiento absoluto del tema. Piero della Francesca está acá representando a Sigismondo Malatesta. Sigismondo Malatesta es otro gran señor poderoso de la época. Ha elegido, en homenaje a la antigüedad, la visión de perfil como si se tratara de una moneda, como se hacían las monedas romanas, el perfil, por ejemplo, de los emperadores o de otros. Y nosotros vemos la representación, y caso lo van a mirar mucho, Cézanne también, de un cilindro para el cuello, un óvalo para la cara y un óvalo para la cabellera, sin dejar de lado el retrato. Es Sigismondo Malatesta. Formas básicas en las que encierra la representación de la figura, y miren ustedes acá cómo la superficie se torna casi marmórea, superficie cerrada, no se ve la pincelada,
superficie cerrada, materia neutra. Este era un tema muy pedido, incluso para llevarse a las casas de la gente, que es la Madonna que aparece, la Virgen, que aparece bajo un palio cuyas cortinas son separadas por dos ángeles. Fíjense que claramente su seno, su vientre, está muy abultado y ella se lleva la mano como para destacarlo. Claridad de lectura, es una virgen embarazada. Y si vamos a la cara, es una pintura al fresco y al temple, claro. Miren ustedes cómo la línea resulta totalmente definida, separa fondo de figura. Es extraordinario el manejo de la luz, Piero della Francesca, especialmente en lo que se refiere a la generación de luz, una especie de luz blanquecina, que ya vamos a ver más en otras obras, como acá. En el bautismo de Cristo, vemos como en el eje aparece la paloma del Espíritu Santo y Cristo. Acá al costado, Juan el Bautista. Y acá, adrede este ángel detrás del tronco para generar aún más tridimensionalidad, aparecen los ángeles. Fíjense que hay una cualidad de luz blanca en la que a veces parece, en algunas obras parece que estamos viendo cuando la luz es muy clara y entra a lo mejor por una ventana y vemos las motitas, el polvillo ese. Bien, Piero es un maestro en esto. Hasta el reflejo se puede recortar. Predomina la dignidad de la figura, la dignidad y una espacialidad en la que va escalonando elementos de la figura, la dignidad y una espacialidad en la que va escalonando elementos de la naturaleza, en este caso, por un exterior, y en aquel árbol, como las ramas son más oscuras, para evitar mayor sombra que esta que está en primer plano. También es una pintura al fresco, y es la resurrección de Cristo. Observen cómo la figura, quiero tocar, la figura corpórea, quiero decir, independientemente de la cabeza, es una figura totalmente greco-latina, absolutamente greco-latina. Se marca con claridad la musculatura a través del claroscuro, y el pie de Jesús está saliendo, crea la ilusión óptica de que sale de esa estructura del sarcófago. Además, Piero della Francesca se ha autorretratado acá. Hay que saber un rato para autorretratarse con los ojos cerrados. Piero es un fenómeno. Y miren cómo acá pinta más gris, justamente para generar la supuesta sombra, puesto que este es un muro completamente liso. Equilibrio y armonía, árboles para allá, él es el centro. Vamos a acercarnos a Piero, el soldado romano que representa a Piero. Vean ustedes el claroscuro, como va dándonos la volumetría de cuello y rostro. Y acá el pie de Jesús que avanza sobre lo que sentimos por otra parte como una superficie marmórea. Esas luces blancas, vean cómo se nota acá, y en esta
en este prodigio de arquitectura pintada, nos está dando una especie de ábside con casetones, estoy esperando oír la música en mis oídos, que me digan, ¿cómo? En el Panteón. Muy bien. En Roma, en el Panteón primero. Fíjense ustedes, Santino usa cúpula. Miren ustedes acá los casetones, la temática religiosa. La conformación de la temática es totalmente humana. Tienen volumetría. Acá en un primer plano, en lo que se figura como un primer plano, aparece con su armadura este señor muy poderoso, Giotto. No tiende a idealizar, en absoluto, Piero. Fíjense ustedes, esa nariz anchuda que van a ver muy de cerca, por efecto de una batalla, la calva, etc. Podemos ver esa luz blanca acá, con la que genera ese brillo metálico que está impactando desde una supuesta entrada de luz exterior que viene desde este lado, ilumina toda esta parte. Y otra entrada de luz que va a marcar en estos ángeles, aclarando la parte del cabello que está más cerca de la cara. ¿Qué significa esto? Acá tenemos en forma arquitectónica una valva marina. La valva marina es la que lleva la perla, la que está cerrada. Entonces está haciendo referencia a la virginidad de María. La perla, pero que es un huevo, está refiriendo a que ella fue el seno del que surgió Cristo, el huevo. Vieron que incluso cuando una chica está embarazada, los primeros exámenes se les dice, ya acá aparece no me acuerdo bien cómo le dicen exactamente, pero es referencia al huevo inicial que se va constituyendo en el futuro bebé. Miren aquí también los casetones. Por otra parte pone una serie, como en este caso San Juan Bautista, una serie de santos, y de este lado una serie de contemporáneos de Giotto, de Piero de la Francesca. Profe, me voy por el tren. ¿Qué hora es? Faltan 10 minutos pasados. Sí, por eso avísenme porque... Sí, anda, claro. Acá tenemos un acercamiento. Ay, caray, este hombre que es como un familiar para mí, tanto que lo he visto y lo conozco. Se me borra, Está el duque de Urbino. Bueno, vamos a acordar porque se hace pintar otras veces. ¿Ven ustedes la no idealización? Federico de Montefeltro, ay sí, porque si no se me hace una laguna como trastornada. Federico de Montefeltro. Federico de Montefeltro acá aparece con su armadura, aunque es un duque sumamente poderoso, pero representa de esta manera que está dispuesto ante la figura de María y el niño, claro, a defender la fe en cualquier circunstancia. Ahora, poneme adentro del cuadro, Piero. Atente. Miren ustedes cuán regordetas resultan las manos.
en contraposición con la lisura de la armadura. Acá lo tenemos otra vez. Acá sí tenemos atisbos de perspectiva aérea. Pero es un genio para generar la bruma. Este es un díptico. Federico de Montefeltro aparece mirando a su esposa, Batista Sforza. Y fíjense, esto fue producto de una batalla realmente, esta quebradura acá, que lo afeó más de lo que se nombre, ¿no? Acá con el tocado de la época, y fíjense ustedes cómo cada verruguita es un perfecto circulito, busca la esencialidad de las formas en la representación, sin dejar en forma alguna el legado del retrato, y además, siendo un maestro de la perspectiva geométrica, indicándonos la perspectiva aérea, ese sendero brumoso, ese riacho que se va hacia el fondo, y miren cómo está saliendo como un vapor azulino del piso. Miren la esposa. ¿Ven que tiene muy pronunciada la frente? Vean lo que son las modas. La mujer que tenía el cabello que crecía por acá, se lo depilaba. ¿Por qué? Porque en la época una frente amplia y descubierta era sinónimo de una inteligencia clara. Así que esto es producto de la moda. Lo mismo que estos círculos hechos con pelo, con su pelo, con cintas, y luego un tul translúcido que nos deja ver el cabello. Vean la circularidad de las perlas. Observen el óvalo del rostro. Se recorta con nitidez. Ahora vamos al fondo y vemos en un primer plano, veamos que lo que se quiere figurar como un plano más cercano, los colores más ocres. Se quiere figurar ya como un plano lejano con bruma, azulinos. En este políptico más de tres tablas, nos interesa, es toda la obra magnífica, pero no tenemos tiempo, nos importa esta parte. ¿Se acuerdan las anunciaciones de Fra Angelico? Acá tenemos una anunciación por Piero, 30 años después, claro, y miren, en este caso, cómo ha dado un arco con veduta al exterior para el ángel, un arco interno para María. La luz impacta de esta forma. Miren la blancura extraordinaria acá en la arquitectura de estas columnas y cómo genera acá la tridimensionalidad a través de una perspectiva geométrica, achicando, en tanto que se van hacia el fondo, las columnas y en el techo los arcos, pero en este caso con la misma nitidez el primer plano que el último. Aquí tenemos esta Madonna, conocida como la Madonna en Senigallia por el lugar, con los ojos bajos, muy sobria. Esto es típico de Piero la Francesca. Acá dos ángeles a los cuales nos vamos a acercar a uno, y los dejo, para que vean ustedes cómo esta luz, esta era la luz que me refería,
que parece penetrar como una especie de polvillo, ¿no? De ver de que vemos ese polvillo que se da con la luz cuando es muy translúcida, muy blanca, y que impacta acá en este techo y en los costados del pelo. Este canasto con unas telas blancas aluden simbólicamente a la virginidad de María, lo blanco. Y además, el canasto, lo doméstico. ¿Ven? Mirá acá. Él hace textos sobre óptica, en la medida en que cada vez le cuesta pintar más por el problema que les mencioné. Sutiles sombras y acá en el niño podemos ver qué diferencia hay tan marcada. Sostiene una flor blanca con su madre y tiene un collarcito de coral que alude a la eternidad. Está bendiciendo y además tiene una actitud austera. A diferencia del Cristo de Manteña, ¿se acuerdan el que tenía los ojitos hinchados? Aquí hay un predominio, una búsqueda de la figura imponente sin exceder nunca el marco para que nos confundamos con una perspectiva jerárquica y el trabajo de la luz. Observen cómo esa mano nos da la impresión, Piero, por las sombras que ha puesto allí, de que podemos pasar la mano por detrás de esta mano y encontrar que hay un espacio entre cuerpo y mano. Todo esto lo logran con sangre, sudor y lágrimas, ¿eh? ¿Qué hora es? Sí. 43, me dice que gusano. Filippo Lippi. Filippo Lippi es un monje muy travieso, va a ser pintor él y además maestro. Se supone que Botticelli tomó clases con Filippo Lippi y Filippo Lippi le causa muchos quebraderos de cabeza, estamos en Florencia, a Cosme de Medici, que es un gran adelantado para la época, en el sentido en que ya les he mencionado varias veces, de considerar como asegurada la posteridad a través de la pintura. Entonces, así como financia a Brunelleschi para que construya la cúpula y tiene un fuerte poder para que Brunelleschi sea el elegido, así, por ejemplo, en los pintores también. Tiene Donatello, por supuesto, de todo. El único que lo va a entender, sus hijos no van a ser tan hábiles, Pedro el Gotoso, porque tenía gota, y Juan, sí su nieto, Lorenzo el Magnífico. Filippo Lippi, como le gusta más, bastante más, le atrae profundamente la pintura, pero le gusta mucho más divertirse e irse de copas con doncellas traviesas también. Entonces muchas veces va a buscar el cuadro, Cosme se lo encuentra a medio hacer. Además, él va a generar una tipología en la que aparece la Virgen adorando a su propio hijo. En esto solo, podemos empezar con... Esta se supone que es la idealización de la monja con la que tuvo a su hijo Filippino Lippi. Y este Filippino Lippi de bebé. Él es
Filippo Lippi. Filippo Lippi, Botticelli toma algunas clases con él y a su vez después va a ser maestro de Filippino Lippi. Vean ustedes acá esta, nos acercamos, ¿ven? Esta transparencia, esta suavidad entre el color más intenso y el color más claro va a ir construyendo un cutis completamente satinado. Tiene mucho que ver en algunos de los arquetipos que pinta Botticelli, como por ejemplo la Venus y demás.